etcétera, yo quisiera hacer como un énfasis en algo bien importante. El gobierno nacional viene trabajando por incrementar una meta que es muy importante y es las zonas de reservas o áreas protegidas. La meta está en alrededor de 26 millones de hectáreas y actualmente vamos en 24 millones. Dentro de esas 20 y tantos millones de hectáreas de áreas protegidas están, por supuesto, las hectáreas, 100 y pico mil de hectáreas del páramo Santurbán. Esas áreas hay que conservarlas del páramo Santurbán. Yo quisiera hacer algo y es como hacer un énfasis en los retos que tenemos como gobierno nacional, departamental, local, etcétera, entes de control, en los retos que hay después de la delimitación. Porque si bien es cierto, la delimitación ha generado algunas observaciones, porque la prohibición no solamente es en el tema de la minería, sino también en el tema de la agricultura. Y allí en la agricultura hay una gran preocupación por los campesinos, no solamente en Santurbán, sino en cerca de los 24 páramos que hasta el momento se han delimitado en el país. Entonces, por eso, lo primero en esos retos es lo siguiente: la conservación es un tema económico, es decir, conservar cuesta plata. Eso lo dijo hace poco el ministro de Medio Ambiente de Costa Rica y se habló la semana pasada en el Congreso Internacional de Páramos que hubo en Bogotá, que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir. Conservar cuesta, y es uno de los primeros retos que se tiene a nivel nacional. Por eso yo celebro, digamos, la actitud del alcalde de Bucaramanga de poder, digamos, colocar sobre la mesa ese artículo que él dijo, que básicamente es el artículo 111 de la Ley 99/93, que es el que habla de disponer ese recurso para pago de servicios ambientales. Hay un primer elemento que es cómo logramos precisamente lograr esos esfuerzos y de sumar básicamente recursos que se puedan destinar para allá. Porque pasa algo, y eso se discutía la semana pasada en el Congreso Internacional. Parece que el agua del páramo baja a chorros, pero los recursos suben como a goticas, y eso hay que mejorarlo. Es decir, el agua baja a chorros, pero los recursos suben a goticas y eso hay que mejorarlo. Y la única forma de mejorarlo es a través de la unión de los esfuerzos que podamos hacer entre todas las instituciones. El ministro hablaba de algo muy importante y es que pues es cierto y se reconoce que la delimitación per se no es la conservación, sino que hace parte de un proceso de la conservación. Y ahí hay varias normas. Una de esas quiero mencionarla, que es una muy reciente, que es la norma sobre pago de servicios ambientales, que, digamos, es el desarrollo de ese artículo 111 de la Ley 99 del 93 por servicios ambientales. Está el decreto 1076 del 2015 y el más reciente, que es el decreto ley 870 del 2017, que es el que de alguna manera del cual se deriva y aplica todo el régimen de pago por servicios ambientales, que es como una de las alternativas que tienen que existir para la comunidad que vive en el páramo. Porque yo entiendo aquí a nuestra amiga, la vecina de Suratá, porque ella está representando la preocupación de miles de campesinos en el país que dicen, bueno, me prohíben hacer actividades mineras, me prohíben hacer actividades agrícolas, ¿qué podemos hacer? El ministerio tiene un compromiso de elaborar lineamientos para las actividades que se pueden hacer en el páramo, que efectivamente hay que buscarlo, y por eso con la corporación, en el caso no solamente de la CMB, porque algo que quiero resaltar es lo siguiente, queridos amigos. Santurbán, ustedes saben que no es solamente Santander. Santurbán es el 30% en Santander y el 70% está en norte de Santander. Entonces está la CMB, está Corponor y también tiene un pedacito muy pequeño. La CAS, solamente un 3% también lo tiene la CAS. ¿Y ven? Entonces son tres corporaciones que están trabajando en eso, y por eso dentro de poco un trabajo que estamos haciendo con la corporación, con la CMB, es la próxima semana dinamizar la comisión conjunta
para trabajar las 3 corporaciones alrededor de los páramos en Santander. Santander Norte y Santander aquí Sur. Entonces ese es el primer trabajo que hay que hacer para evitar eso que decía la vecina, que es una palabra que ella lo dice y lo dicen todos en el país. Se habla de que la delimitación es un desplazamiento técnico, pero realmente no es así. Es decir, lo que hay que desplazar de los páramos es las actividades que generen los problemas y los impactos ambientales que deterioren los servicios ambientales. La agricultura, por ejemplo, no hay que conocerlo, no solamente la cebolla, la papa y tantas actividades que durante muchos años se ha expandido esa frontera agrícola, y por eso la resolución, en el caso de la 2090, dice que se prohíbe el avance. Atención, se prohíbe el avance de la frontera agrícola. Y las actividades agrícolas que se hacen hay que mejorarlas. Por eso hay un convenio muy interesante entre la CMB y el Von Humboldt para trabajar en mejorar las actividades agrícolas. ¿Sí ven? Ahí también está trabajando, por ejemplo, la UIS, también muy interesante en mejorar los abonos, mejorar los residuos. Esas son las actividades que tenemos que empezar a trabajar como alternativas que hay que presentar a la comunidad. Y ahí está el Ministerio de Ambiente presente acompañando esas actividades. Nosotros vamos a proponer, y todo esto es de la mano con la corporación, presidente y queridos participantes, todo esto es de la mano de la corporación. Queremos llegar a tener como una especie de un portafolio de proyectos agrícolas, de investigación, de ecoturismo organizado, porque por ejemplo en el páramo de Sumapaz hay un grave problema porque se está haciendo un turismo que está llegando de manera desordenada sin calcular, por ejemplo, la capacidad que tenga el ecosistema para recibir la gente. Aquí en Santurbán también tenemos ese problema. Ya hay quejas de la gente que ha llegado allá, queman frailejones, dejan la basura y no hay una organización, y eso también hay que trabajarlo con lineamientos con la corporación. Esos son los retos que hay que tener luego precisamente de la invitación. Entonces, un tema de portafolios de proyectos, de actividades que ya se están haciendo y que nosotros como ministerio y como corporación hemos identificado al interior del páramo. Quiero mencionar solamente algunos. Por ejemplo, el proceso que está haciendo la CMB con el Von Humboldt es un proceso con la UIS, es un proceso para la evaluación de compostaje de residuos en cultivos de cebolla. La UIS también tiene unos proyectos, por ejemplo, la evaluación de sostenibilidad de abastecimiento de agua rural en los ecosistemas de páramo. En el Santurbán, pero del norte de Santander, hay un trabajo muy interesante que le están llamando Buenas Prácticas Agrícolas y Certificados de Beneficios de Agua. Lo está haciendo una ONG. Hay un trabajo muy interesante también en norte de Santander que se llama Biocuenca, que en palabras más, palabras menos, sería como una especie de un fondo de agua que también aquí en Santander hay que promoverlo. Y yo invito aquí también a la Asamblea a que hagamos parte de ese grupo promotor de fondos de agua para buscar los recursos para invertir en esos proyectos. Aquí en Bucaramanga hay un grupo que se está conformando con el acueducto para promover un fondo de agua que por supuesto haga que lleguen recursos al páramo de Santurbán. Hay un proyecto muy interesante que vale la pena mencionarlo y lo menciono con mucho respeto. Miren, es el tema de la eliminación de mercurio y cianuro que ustedes conocen, que es la minera La Elsi, porque también hay que revisar el tema de la minería ancestral que se realiza en Betas. No se puede desconocer que Betas de California es un municipio que tiene vocación minera per se, y no es una vocación minera que hace apenas 20 o 30 años. Eso no se puede desconocer, esa vocación. Y de hecho Betas y California son municipios casi que atípicos a nivel nacional, y eso no se puede desconocer. Hay que considerar ese tipo de minería ancestral en esas zonas. Por eso el ministerio, cuando delimitó el páramo Santurbán, allí dejó una área específica en donde se podía hacer actividad minera. Lo dejó por fuera de la zona de limitación del páramo. Entonces, para ir concluyendo, yo quisiera que se trabajara en dinamizar esas alternativas o esos retos que tenemos después de la delimitación del páramo.
Allí hemos venido trabajando, como lo decía, con las corporaciones. Y algo bien interesante, yo verdaderamente lamento que no haya venido a la comunidad los alcaldes de esas comunidades. Lamento mucho porque pienso que en los procesos tienen que participarse, y eso es algo que yo pienso que es lamentable que no hayan venido, porque se necesitan en el debate, así como se puede crecer. Pero también, presidente, con mucho cariño y con mucho respeto, también me uno a esa voz de la gente que quiere que hagamos el debate allá en Sotonorte. ¿Sí ven? Es algo muy importante. Es decir, allá hemos estado, la semana pasada, hace como 15 días, estuvimos en la vereda Alto Cachirí con la corporación. La próxima semana vamos para Norte Santander, en Mutiscua, haciendo presencia y acompañando como ministerio y como corporación allá en la comunidad. Entonces sería muy interesante que como asamblea departamental podamos acompañar ese debate en una vereda, en Betas, en California. Yo entiendo que hay tensión. Hay mucha tensión alrededor del tema, y esa tensión, decía un expositor, señor presidente, que la tensión genera armonía. O sea, vale la pena la tensión, vale la pena el debate, vale la pena afrontar ese tipo de situaciones, pero que a partir de ahí se construya. Aquí alguien dijo que no podemos agarrarnos aquí entre nosotros mismos, y ya lo estamos haciendo. Yo salí muy preocupado la semana pasada cuando aquí nos insultamos entre nosotros mismos. Aquí somos todos coterráneos, ¿sí ven? Pero tenemos esa dificultad de escucharnos, y creo que es el primer elemento para podernos entender, y es escucharnos. Entonces, yo pienso que ese es el gran reto de gestionar los recursos a través de un portafolio de proyectos que ya están andando en el páramo, unos proyectos de la universidad, unos proyectos comunitarios, unos proyectos de la corporación, unos proyectos de investigación, unos proyectos también de las ONGs. ¿Cómo hacemos un portafolio de proyectos para irlos gestionando con esos recursos? El ministro ha hablado de una serie de recursos importantes que se pueden trabajar, pero que hay que empezar a articularlos y gestionarlos. La semana pasada, en ese Congreso Internacional, se firmó un compromiso con los países que tienen páramos a nivel de Latinoamérica, y ustedes saben que Colombia es un país que tiene el 50% de los páramos a nivel mundial. Y es un compromiso que además además de que es de plan de gobierno constitucional, también es un mandato de la Corte, el tema de la delimitación y la conservación.